Hola, soy Carlos Alvarado, asesor de inversiones. Yo hoy quería hacer un repaso del múltiplo PE y la influencia que tiene en el valor del mercado. Como ven aquí, en lo que va del 2022, los primeros 6 meses, el mercado ha caído casi 20%. Estamos oficialmente en un bear market y según los datos históricos muestran que esta caída de 20% en los primeros 6 meses del año ha sido la peor desde el año 1970, o sea, en más de 50 años. ¿Qué es lo que está atrás de eso? Vamos a investigar la fórmula que se utiliza para estimar el precio de una acción o el nivel de un índice. Hay dos factores fundamentales. El primero son las utilidades anuales que genera la firma o la acción o el índice, y entonces eso se multiplica entonces por el múltiplo PE. PE en inglés significa Price to Earnings. Ese es en inglés entonces el Price to Earnings Ratio. Vamos a ver primero este concepto de las utilidades para el índice S&P 500. Aquí ven las 500 compañías que forman parte del índice. Son compañías que ustedes conocen, bien famosas. Por ejemplo, aquí está Exxon, Coca-Cola, Mastercard, Apple, Google. Los analistas en Wall Street se dedican a seguir estas compañías y tratar de predecir cuánto van a ser las utilidades de este año, del próximo trimestre y, más importante, para el año que viene. Así que, según los estudios de Wall Street de los analistas, para el año 2023 se estima que las utilidades para el año van a ser de $251. Eso viene del banco JP Morgan. Entonces, vamos a regresar a nuestra ecuación y utilizar ese dato. Ya sabemos las utilidades anuales son $251. Sabemos que al cierre del mercado, el 1 de julio, el índice S&P 500 estaba en 38.25. Entonces podemos despejar para el múltiplo PE. Haciendo eso, entonces vemos que nos da 15.2 veces. Ese es el múltiplo. Ok, ¿qué significa este múltiplo? Básicamente eso es una representación de lo que está dispuesto a pagar un inversionista por cada dólar que genera utilidad una acción o un índice. Mientras más alto es mejor. Básicamente refleja una percepción de riesgo. Sí, no hay mucha incertidumbre, hay buenos márgenes, hay buen crecimiento, los intereses están bajos. Entonces eso significa que el múltiplo va a ser alto. Los inversionistas están dispuestos a pagar un alto múltiplo por cada dólar de utilidades. Si al revés vemos que hay mucho riesgo, están subiendo los intereses, hay incertidumbre, no hay crecimiento, hay una recesión, entonces los múltiplos que van a pagar van a ser bajos. Así que básicamente es una percepción del inversionista de cuánto está dispuesto a pagar por cada dólar de utilidad. Ok, vamos a ver entonces en los últimos 20 años cuánto ha sido ese múltiplo. El promedio ha sido 15.5. El nivel alto ha sido 18.1 y el nivel bajo es 12.8. Aquí vemos que con esto de la pandemia que hubo esa dislocación, que bajaron los intereses muchísimo, mucho estímulo, entonces el múltiplo se disparó aquí fuera del rango. Así que lo que ha ocurrido, vemos que básicamente ha regresado al nivel normal dentro de este rango que está aquí. Poniendo el 15.2 en esta gráfica, entonces vemos que ya estamos básicamente cerca del promedio de los últimos 20 años. Así que estamos en nivel normal. Ok, entonces con esos dos datos, ese concepto del múltiplo PE y de las utilidades, entonces podemos explicar por qué ha caído el mercado 20% en lo que va del año. Para eso entonces construí esta tabla 2x2 que muestra el efecto del múltiplo aquí arriba en el renglón, combinado entonces con las utilidades por acción aquí en esta columna. La forma en que se lee esto es que si el valor del PE baja, por ejemplo de 15.2 a 14, y las utilidades siguen iguales, entonces el precio del índice debería caer 8.1%. Es básicamente la diferencia entre 15.2 a 14, es una caída de 8.1%.
Si combinamos las dos cosas, una caída en el múltiplo y una caída en las utilidades, entonces hay que combinar las dos cosas. De nuevo, es un producto. Así que si, por ejemplo, las utilidades caen de 251 a 241, $10 por acción, y también entonces el índice cae, por ejemplo, de 15.2 a 13, entonces caemos aquí, básicamente combinando dos factores, caemos 18.1 del por ciento del nivel donde estamos ahora mismo. Así que se lee esta tabla. Ok, ¿cómo empezamos el año? Básicamente empezamos aquí en más o menos 19.5 veces en términos de múltiplo PE. A principios del año no había tanta incertidumbre, el mercado estaba en un récord, se veía buen crecimiento, y así que estábamos aquí. Las utilidades a principio del año se estimaban en $246 por acción o por el índice S&P 500. Así que lo que ha ocurrido entonces, para llegar a este punto estamos ahora, el 1 de julio, que es el punto 0.0%. Lo que ha ocurrido entonces es una compresión en el múltiplo, principalmente. Básicamente bajamos de 19.5 a 15.2. Sin embargo, eso se compensó un poquito con la subida de del estimado de ganancias de utilidades de 246 a 251. Esto no es mucho, pero compensó un poco la caída fuerte que ha habido en el múltiplo. ¿Y por qué fue eso? Bueno, es claro. Cuando empezó el año, empezaron los riesgos. Se vio que la cuestión esta de la inflación se había convertido en un problema más permanente. Los bancos centrales pensaban que era una cosa transitoria que iba a cambiar, pero no ocurrió así. Así que eso entonces creó más riesgo de que iban a subir los intereses. También, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea que todos esos factores de incertidumbre, de riesgo, entonces comprimieron lo que está dispuesto a pagar un inversionista por la misma cantidad de utilidades. Así que por eso hubo una compresión. ¿Qué va a ocurrir de aquí a fin de año o en el 2023? Bueno, eso depende entonces de las percepciones de los inversionistas en términos de lo que está ocurriendo. Si los inversionistas siguen pensando de que las cosas se van a poner peores, entonces van a pagar menos, están dispuestos a pagar menos por cada utilidad, dólar de utilidad. Así que esto va a seguir cayendo para aquí hacia la izquierda. Y peor aún, si viene una recesión y los estimados estos de utilidades cambian de $251 por acción a, por ejemplo, 233, entonces va a haber el factor de que las dos cosas bajan y podemos perder otros tal vez 20% en el índice del punto donde estamos ahora. Sin embargo, si las cosas mejoran, la percepción del riesgo mejora y ya estamos en el fondo, estamos en el piso, entonces lo que puede ocurrir es que se expande el múltiplo y no solo eso, también las percepciones o las predicciones de utilidades por acción también podrían subir, así que podemos subir para acá, recuperar parte de las pérdidas. Así que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado. Es una pelea entre si vamos aquí para la izquierda o vamos aquí para la derecha. Acuérdense que el mercado trata de predecir lo que va a ocurrir en los próximos 6 a 12 meses. Por eso es que es tan volátil, porque el futuro está tratando de anticipar lo que va a ocurrir, pero entonces cuando salen datos reales, entonces se ajusta a esa realidad, pero sigue tratando de predecir lo que va a ocurrir. Eso es lo que está pasando. De nuevo, mi nombre es Carlos Alvarado. Aquí está mi información de contacto, mi página de internet. Si tienen alguna pregunta sobre sus carteras, sobre sus portafolios, las perspectivas para el año que viene, para el resto del año, contáctenme, entonces podemos conversar sobre el asunto. Gracias.